Beata es Virgo Maria, quem Dominum portasti, Creatore mundi, januisti qui te feci, et in aeternum permane Virgo. Ora pro nobis Dominum Iesum Christum. Eructa vicor meum verbum bonum, dico pena mea Regi, beata es Virgo Maria, quem Dominum portasti, Creatore mundi, januisti qui te feci, et in aeternum permane Virgo. Ora pro nobis Dominum Iesum Christum. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster, qui es in cieli, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Salmo 122. A te levavi oculos meos que habitas in celis, ecce sicut oculis erborum in manibus Dominorum suorum, sicut oculi ancillum in manibus Domine sue, ita oculi nostri ad Dominum Deo nostrum doni miseratur nostri. Miserere nostri Domine, miserere nostri, quia multum repletes humus defectione, quia multum repletes anima nostra, opprobrium abundantium et despecius superbis. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Santi Micael Arcangelo, defendenos en prelio contra iniquis insidia diabolis et presidium, imperare de los suplis del camor tuco et prince milicia celeste, Satanarius que espíritu maligno qua partizan in mano per paganto in mundo divina virtute in inferno detrude. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Este video tiene como objetivo seguir con la catequesis. Yo soy el Padre José Manuel, me alegra que estén mirando el video. Seguimos en el repaso de la antífona a la Santísima Virgen María. Acuérdese de María Nunquam Satis, de la Virgen nunca no debemos de cansar de hablar, y además como todos los días rezamos el rosario, rezamos las oraciones a ella, pues no nos debe en nada tener cansancio pensar en los misterios que la rodean. Acuérdese, la antífona dice: bienaventurada es la Virgen María, porque al Señor portaste, creador del mundo, procreaste al que te hizo, y para siempre permanece virgen. Ruega por nosotros al Señor Jesucristo. Exhaló mi corazón a palabra buena, dedico yo mis obras al Rey. Se repitió otra vez: bienaventurada es la Virgen María, porque al Señor portaste, creador del mundo, procreaste a aquel que te hizo, y para siempre permanece virgen. Ruega por nosotros al Señor Jesucristo. Es una antífona que si la vamos cantando, la vamos meditando, vamos a tener mucha riqueza espiritual. El Salmo 122, que dice: yo levanto a vos mis ojos, a vos que habitas en los cielos, como los ojos de los siervos están fijos en las manos de sus señores,
Como los ojos de la esclava lo están en las de su señora, así están fijos nuestros ojos en el Señor, Dios nuestro, hasta que se apiade de nosotros. Piedad de nosotros, Señor, piedad de nosotros, porque estamos ya muy llenos de oprobio. Nuestra alma se abrevó ya con exceso del desprecio de los ricos y la irrisión de los soberbios. Ese es el salmo para que les decía que traten de rezarlo por la iglesia que está cada día más ultrajada, más vejada por estas personas que infiltradas dentro de la iglesia quieren hacerla aparecer siendo la esposa de Cristo, como la quieren hacer y convertir en la concubina del mismísimo demonio con todas las maldades. Otra cosa que hemos visto estos últimos videos es la cita del apóstol San Pablo a Timoteo, la primera carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 4, que en latín, según la Vulgata Latina, nos dice: quid omnes homines bull salvo fieri, et ad agnitionem veritatis venire. Quid omnes homines bull salvo fieri, et ad agnitionem veritatis venire. Para que vaya, eso sería bueno aprenderla de memoria para que se nos grabe en nuestra mente este grandísimo misterio que traducido en la Vulgata Latina, de la Nácar Colunga, dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué es tan importante esto? Porque debemos tener presente que el objetivo de Dios es salvar a la humanidad, pero Dios quiere salvarnos y para eso fue enviado su Hijo, para eso subió a la cruz, para eso derramó su sangre y para eso entregó su vida en expiación. Para eso fundó la iglesia, para eso dejó los sacramentos y para eso dejó la catequesis, porque Él quiere que nos salvemos. Pero debemos entender que si ese depósito que el Señor dejó en los dogmas, en la moral y el culto, se profanan, se corrompen, se pudren con doctrinas que no estén contenidas en la Sagrada Escritura y en la tradición de los santos padres, pues ya no hay salvación para nadie, ni siquiera para nosotros. Si nosotros dejamos corromper la fe, pues ¿cómo nos vamos a salvar? Sin fe, como dice la Escritura, es imposible agradar a Dios. Bueno, seguimos entonces. También habíamos visto, acuérdense, la jerarquía de los ángeles, pero ya eso debemos darlo por hecho de que lo sabemos. Acuérdense, los ángeles, ¿cómo no van a ser importantes para nosotros? Si el mismo anuncio del ángel fue necesario, digámoslo así, fue necesario un ángel, entre comillas necesario, porque Dios no necesita de nada, pero Él utilizó al ángel San Gabriel para anunciarnos la venida del Mesías. Por eso cada vez que nosotros rezamos el Ángelus, también estamos dándole, estamos promoviendo la devoción a los santos ángeles, porque estamos reconociendo el oficio de mensajeros que hacen estos santísimos espíritus para el plan de Dios y sobre todo para la gloria de Dios. Entonces, por eso es que, hermanos, lo de los ángeles no lo hayan tomado como un sonsonete, sino que nos haya quedado ya claro los 9 coros de ángeles y sus 3 jerarquías. Habíamos hablado la vez pasada también de cómo las palabras que el Sacratísimo Corazón de Jesús le dijo a Santa Margarita María Alacoque y que están tomadas. Yo les había dicho que había aprendido, lo que sabía era de una novena, porque hasta hace muy poco se empezó otra vez a recuperar la devoción al Sagrado Corazón y nadie casi ya, el Sagrado Corazón era el gran olvidado. Ese documento que yo les cité del Papa Pío IX, que fue el 8 de mayo de 1928, que está en un video, se llama Miserecentissimus Redentor, Miserecentissimus Redentor, el misericordiosísimo Redentor del Papa Pío XI, 8 de mayo de 1928, y entonces el Papa
Dice que el Sagrado Corazón le dijo a Santa Margarita de Alacoque y a María de Alacoque: he aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres y de tantos beneficios los ha colmado, y que en pago de su amor infinito no haya gratitud alguna, sino ultrajes, a veces aún de aquellos que están obligados a amarle con especial amor. Dese cuenta el quejido del Sagrado Corazón. En estos tiempos podemos imaginarnos cómo será cuando los prelados se les ensancha y se les estira el gaznate predicando todo lo que está en contra de la naturaleza, en contra, qué decir, contra de la voluntad de Dios. Entonces, para que aprendamos este quejido del Sacratísimo Corazón, lo tengamos presente. He aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres y de tanto beneficio los ha colmado, y que en pago de su amor infinito no haya gratitud alguna, sino ultrajes, a veces aún de aquellos que están obligados a amarle con especial amor. Amemos al Sagrado Corazón, tengamos el cuadro del Sagrado Corazón en nuestra casa, consagrémosle en nuestro hogar, nuestra familia, nuestras almas, consagrémoslo todo al Sagrado Corazón de Jesús. Y la traducción del Salmo 122, para que también la tengamos presente. Perdón, ya lo hicimos, qué pena. Vamos a pasar entonces a la clase de catequesis. La retomamos, que ya hace días no se habla de catequesis, pues vamos entonces y volvamos a repasar esta parte. Esta es la obra del Padre Faría, Curso Superior de Religión, para las personas que no saben qué texto se está siguiendo. Capítulo 1, Naturaleza de la Iglesia. ¿Qué es la Iglesia? Dice, ¿qué es la Iglesia? En el artículo del credo, esto ya estamos repitiendo, repasándolo para poder conectar con el siguiente tema. Dice, el artículo del credo, el artículo 9 del credo dice: creo en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos. Nos enseña que Cristo fundó en la tierra una sociedad espiritual y visible llamada la Iglesia Católica, y que todos los que pertenecen a ella están en comunicación entre sí, de la comunión de los santos. La palabra iglesia y católica derivan del griego iglesia, que significa reunión, o eclesia, congregación de personas, y católica, que significa universal. Universal en el sentido de que está presente una cosa o algo en varios sitios, inalterable en el tiempo y en el espacio, en el lugar. Por sociedad se entiende una agrupación de personas que se reúnen para realizar un fin determinado mediante el cumplimiento de ciertas obligaciones. La Iglesia es la sociedad espiritual y visible de todos los bautizados que profesan la doctrina de Cristo y obedecen al Papa con el fin de participar de los méritos de Cristo y salvarse. En esta definición encontramos ya la naturaleza de la Iglesia, ya las condiciones para pertenecer a ella, ya al fin que se propone. La naturaleza de la Iglesia, pues decimos que es una sociedad espiritual y visible. Espiritual porque se propone un fin espiritual, que es la salvación de las almas, y una para alcanzarlo de medios espirituales, alcanzarlo los medios espirituales. Visible porque se distingue exteriormente de las demás sociedades. Las condiciones para pertenecer a ella, que son estas tres condiciones: ser bautizado, profesar la doctrina de Cristo y obedecer al Papa. El fin que la salvación tercero, el fin que es la salvación mediante los méritos de Cristo. Aquí obedecer al Papa, hay que hacer la aclaración, es si el Papa es católico. Si el Papa dice yo creo en Dios pero no creo en Dios católico, pues no hay que obedecerle absolutamente nada. Su fundación. La Iglesia Católica la fundó nuestro Señor Jesucristo así. Preparó su fundación instruyendo durante 3 años a sus apóstoles y haciéndoles aptos para la predicación de su doctrina. Fundó a la Iglesia cuando eligió a los 12 apóstoles para directores de su obra, dándoles por jefe a San Pedro. Les dio la misión de predicar su doctrina por todo el mundo y les confirió el triple poder de enseñar, santificar y gobernar a los fieles. Acuérdense, es la función del apóstol. Es enseñar, santificar y gobernar a los fieles. ¿Cómo los enseña? Pues la doctrina. ¿Cómo los santifica? Con los sacramentos. ¿Y cómo lo gobierna? Pues
con el ejercicio de una jerarquía, el reconocimiento de una jerarquía. Cristo le confirió esta misión en estas palabras: todo poder se me ha dado en el cielo, en la tierra, id pues y enseñad a todas las gentes, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, haciéndoles observar las cosas que yo os he mandado. Mateo 28, 18. Cristo fundó la iglesia porque como Él no había de permanecer siempre con los hombres, era menester que estableciera una sociedad capaz de continuar su misión sobre la tierra. Su desarrollo: los apóstoles comenzaron a cumplir su misión el mismo día de Pentecostés con éxito tan admirable que solo San Pedro convirtió 3.000 personas en su primera predicación, Hechos 2:41, y 5.000 en la segunda predicación, Hechos 4:4. Luego los apóstoles se esparcieron por todo el mundo e iban fundando comunidades cristianas donde predicaban. Estas comunidades eran regidas por obispos consagrados por ellos y estaban unidas entre sí por una misma fe, como mismos sacramentos y por obediencia a un jefe común, Pedro y sus apóstoles. Aquí, acordemos, los primeros cristianos, hay que hacer una anotación sobre la cuestión del matrimonio de los primeros obispos. Los obispos primitivos de la iglesia eran casados, no eran célibes, porque el apóstol llegaba a predicar a una comunidad y ahí si no habían solteros, el que fuera más santo, pues lo elegían, así fuera, como dice San Pablo, esposo de una sola esposa. Pero la iglesia, el celibato, la iglesia guiada por el Espíritu Santo, acoge o recibe el celibato, y el celibato es un lirio dentro de la iglesia católica que debe mantenerse. No debemos estar de acuerdo con el sacerdocio, el matrimonio de los sacerdotes ni los obispos, porque estas personas no van a quedar divididas. Una persona, San Pablo dice: me gustaría que todos fueran célibes como yo, pero si no, pues que se case el que no se aguante. ¿Por qué? Porque el casado vive dividido, pensando en la esposa, pensando en los hijos, en que le toca comprarle yo no sé qué, que vender por allá no sé qué cosa, y vive dividido. El que vive célibe vive solo para Dios, y la iglesia ya dio ese paso, guiada por el Espíritu Santo, que la vida del sacerdote debe ser célibe. Pues nosotros tenemos que conservar esa doctrina y no estar de acuerdo con el matrimonio de los clérigos. Esa es una anotación. Luego de los apóstoles se esparcieron por todo el mundo, iban fundando comunidades, de los obispos y presbíteros, como le digo, que eran casados al principio, pero ya eso se superó. Ahora el sacerdote, el obispo, debe ser célibe, y eso de que se esté promoviendo es un retroceso a como si estuviéramos regresando o echando de para atrás, o sea, vamos a terminar en el paganismo. A los fieles se les llamó cristianos, a las comunidades iglesias, y al conjunto de las iglesias se le llamó católica, o simplemente la iglesia. Hoy día la iglesia católica se halla propagada por todo el mundo. Listo. Cualidades de la iglesia, eso ya es nuevo. Jesucristo quiso que adornaran a su iglesia 4 cualidades: que fuera, primero, que fuera visible, perpetua, invariable e infalible. Su visibilidad consiste en que es una sociedad visible y exterior. En efecto, Jesucristo estableció un signo visible para entrar en ella, el bautismo. Puso a su cabeza autoridades visibles, los apóstoles y sus sucesores, los obispos. Le procuró medios exteriores de santificación, la predicación, los sacramentos, la obediencia a sus jefes. Yerran pues los protestantes al afirmar que no fue la intención de Cristo, el formar una sociedad exterior y visible. Cristo quiso que su iglesia fuera visible para que los hombres pudieran verla y oírla. Eso ya lo habíamos visto, qué pena. Reconocer su autoridad y acudir a sus derechos, a sus sacerdotes, pero podemos repasarlo y para que nos grabe. De otra manera, no hubiera podido obligarlos bajo pena de condenación eterna y pertenecer a ella. Su perpetuidad consiste en que perdurará siempre, pues tiene la promesa de Cristo: yo estaré con vosotros hasta el final de los siglos, Mateo 28, 20. La iglesia debe ser perpetua en razón de su fin, pues debe salvar a todos los hombres hasta el fin de los tiempos. La perpetuidad de la iglesia se llama también indefectibilidad. Indefectible significa que no puede faltar. Su invariabilidad consiste en que ha conservado y conservará invariable el tesoro que recibió Cristo, a saber, el dogma, la moral y los sacramentos y la organización interna. Sin duda que ha habido desenvolvimiento y perfección en el dogma católico, pero este desenvolvimiento consiste no en que se haya enseñado verdades nuevas,
no contenidas en la Sagrada Escritura o en la tradición, sino que se han declarado y enseñado en forma perfectamente clara y explícita, verdades que estaban allí contenidas en forma general, oscura o imprecisa. Por ejemplo, la Escritura enseña que en Dios hay Padre, Hijo y Espíritu Santo, de personas distintas. El dogma se fue desenvolviendo hasta que encontró la fórmula precisa: en Dios hay tres personas, una sola naturaleza, y así ha pasado con otras verdades, de una sola sustancia. Su infalibilidad consiste en que no puede errar en asuntos pertinentes a la fe y a la moral. Por eso es que, ¿cómo no se va a considerar inmoral un acto contra la naturaleza? La infalibilidad es necesaria a la Iglesia porque Dios obligó a todos los hombres bajo pena de condenación a que pertenecieran a ella. Quien no creyere se condenará, Mateo 16:16. Pero si la Iglesia pudiera errar, Dios obligaría a los hombres a aceptar el error, lo que repugna a su sabiduría. Institución divina de la Iglesia. Que la Iglesia sea de Dios, obra de Dios, se prueba por tres argumentos principales: su rápida difusión en el mundo, el testimonio de sus mártires y su prodigiosa fecundidad para el bien. Dejando para la apologética este triple consideración, contentémonos con decir una palabra sobre su rápida difusión. Ya los hechos nos hablan de millares de judíos convertidos. San Pablo escribe a los romanos 20 años después de la ascensión del Señor, dice: vuestra fe es anunciada por todo el mundo, Romanos 1:8. Y Tertuliano, célebre defensor del cristianismo, decía hacia el año 197 a los gentiles: somos de ayer y llenamos todo vuestro imperio. Segundo, la empresa de difundir la doctrina de Cristo tenía que vencer gravísimas dificultades: la sensualidad, el orgullo de los hombres, el poderío de los emperadores romanos y las castas sacerdotales judías y paganas, entre otras cosas. Tercero, no contaba con medios adecuados para ello. Los apóstoles no tenían ni dinero, ni influencias políticas, ni sabiduría, ni elocuencia humana, ni el poderío de las armas. Antes bien, todos estos elementos estaban coaligados contra ellos. Contaba además con una especialísima protección de Dios. San Marcos termina su evangelio con estas palabras que nos dan la clave del éxito alcanzado: los apóstoles partieron y predicaron donde quiera, cooperando el Señor a su obra y confirmando su palabra con milagros que les acompañaban. Marcos 16:20. Conclusión: la admirable propagación de la Iglesia fue llevada a cabo sin medios humanos proporcionados a la empresa y mediante una especialísima ayuda de Dios. En consecuencia, es obra divina. Fin y poderes de la Iglesia. Su fin. Podemos distinguir en la Iglesia un fin remoto y un fin próximo. Su fin remoto es la salvación de las almas. Su fin próximo es santificar a los hombres mediante la comunicación de los bienes espirituales que Cristo puso en sus manos, a saber, la enseñanza de la doctrina, el cumplimiento de los mandamientos y la recepción de los santos sacramentos. Veamos pues, el fin próximo de la Iglesia consiste en procurar el cumplimiento de los medios necesarios para conseguir el fin remoto, que es la salvación. Sus poderes. Para consecución de este fin, Cristo dejó a su Iglesia tres poderes: de enseñar, santificar y gobernar a los hombres. Acuérdense, es el poder que tiene el apóstol y lo tiene la Iglesia: enseñar, santificar y gobernar a los hombres. Ese papel lo debe desempeñar desde Roma el sumo pontífice, a ejemplo máximo e ideal de todo apóstol. Pero si el Papa de Roma enseña suciedades, no santifica, sino que induce al infierno con enseñanzas sucias, pues no tiene ningún derecho a gobernar. Gobernará a los ignorantes y a los malvados, pero no podrá gobernar a las personas que busquen la gloria de Dios. El poder de enseñar se llama doctrinal, el santificar sacerdotal y el gobernar pastoral. Estas tres palabras son fáciles de retener si se recuerda que el doctor, de donde se deriva doctrina, le compete enseñar, el sacerdote de santificar, el pastor de gobernar el rebaño. Poder doctrinal.
El poder doctrinal de la Iglesia consiste en el derecho y deber que tiene de enseñar y defender la doctrina de Cristo, no del Papa. Si el Papa no está con Cristo, no tiene ninguna doctrina ni tiene autoridad para enseñar a nadie, de la cual es depositaria. Cristo confió a la Iglesia este poder cuando dijo a sus apóstoles: todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra, y de enseñado a todas las naciones, Mateo 28, 18. La Iglesia ejercita este poder por medio de la predicación y enseñanza de la doctrina católica. Somos embajadores de Cristo y es Dios que nos exhorta por nuestra boca. San Pablo, 2 Corintios 5:20. En virtud de este poder de enseñar, la Iglesia defiende la integridad de la fe y de la moral cristiana, condena los errores, prohíbe los malos libros y vigila las enseñanzas para que no se deslice de ella nada contrario a la fe y a las buenas costumbres. Hoy en día, Dios mío. Poder sacerdotal. El poder sacerdotal consiste en el derecho y deber que tiene la Iglesia de procurar la santificación de las almas. Cristo le confirió este poder cuando dijo a los apóstoles: bautizad a toda la gente en nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19. Anteriormente les había dicho también: hace esto en memoria mía, cuando instituyó la Santa Misa. A quienes perdonéis los pecados les serán perdonados, poder de administrar la Eucaristía y la confesión. La Iglesia ejercita el poder de santificar por medio de los sacramentos, el santo sacrificio de la misa, la oración, el culto público. En virtud del poder de santificar, tiene derecho a poseer lugares propios para ejercitarlos, a saber, templos y cementerios. B. A tener los bienes materiales necesarios para el culto. C. A reglamentar el culto, en especial en lo referente a los sacramentos. En consecuencia, ella es la única que puede establecer impedimentos matrimoniales y dispensas sobre ellos. Poder pastoral. El poder pastoral de la Iglesia consiste en el derecho y deber de gobernar a sus súbditos. Cristo les confirió este poder cuando dijo a sus apóstoles: hacedles observar cuanto os he mandado, Mateo 28, 20. La Iglesia ejercita el poder de gobernar, haciendo observar la ley de Dios, dictando leyes propias que obligan en conciencia y juzgando y castigando a los que las quebranten. La Iglesia, mediante estos tres poderes, se propone tan solo el fin para el cual la colocó Cristo: conducir las almas al cielo. Advirtamos que aunque su fin es espiritual, necesita, sin embargo, la posesión de bienes materiales, porque los miembros que la componen son hombres sujetos a las necesidades humanas, y porque son frecuentes esos bienes son necesarios para obtener fines de orden superior. Vamos a dejar ahí y voy a dar también se me había olvidado ahorita, sobre la cuestión del latín, que la vez pasada hablamos del latín. ¿Y por qué en latín? El latín, la liturgia, porque la liturgia nació con el latín. Todos los misales originales y los antifonarios y los martirologios, todos los documentos de los papas, todas las bulas, los motos propios, las encíclicas y todos los documentos de la Iglesia salen precisamente en latín. Y además, pues, como yo les decía, es uno de los que yo les decía que por eso viene aquí la cotejar de que apareció el latín en la cartelera que le pusieron encima en la cruz, encima de la cabeza del rey. No, pues no es que apareciera, es que fue colocada. Y aquí tenemos en el Evangelio de San Juan lo que nos dice. Dice en el capítulo 19, versículo 19, dice: tomaron pues a Jesús, que llevando su cruz salió al sitio llamado Calvario, que en hebreo se dice Gólgota, donde le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió Pilatos un título y lo puso sobre la cruz. Estaba escrito: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Muchos de los judíos leyeron este título porque estaba cerca de la ciudad y el sitio donde fue crucificado Jesús, y estaba escrito en hebreo
en latín y en griego, que son las tres lenguas santas, digámoslo así, porque fueron colocadas en la cruz. Ustedes saben que la cruz es el trono del rey. Entonces, ¿qué vamos a decir? Por eso es que el latín, además yo le decía que porque es el latín, pues al no hablarse, no se degrada, y además es un vínculo de unión, porque si ustedes asisten a la Santa Misa en cualquier parte del mundo, pues en cualquier parte del mundo pueden integrarse a la misa y contestarla, si saben, porque es una lengua que es universal. El latín se convierte pues en una lengua universal. Otra cosa que les quería decir es que en la misa, el día de la misa de difuntos, que no se dice el Salmo Judícame, se llama el Salmo Judícame, pero es el Salmo 42. ¿Qué dice el Salmo 42? Dice, Judícame Deus, dicerne causa mea de gente non santa, vos mi iniquo de Dios solo me. ¿Qué quiere decir? Júzgame tú, oh Dios, y defiende mi causa de la gente malvada, líbrame el hombre inicuo y engañador. Y sí que, cuida tu Deo, fortitudo mea, cuare me repriste, cuare triste hinchedo de una frigime inimicus. Pues que tú eres, oh Dios, mi fortaleza, y por qué me has desechado, y por qué he de andar triste mientras me aflige el enemigo. Emite el ciento en veritate en tu isame del cielo, en monte en santo, en tabernáculo tua. Y envíame tu luz y tu verdad. Estas me han guiado y conducido a tu monte santo y a tus tabernáculos. Introigo al altar de a te un cuilo edifica yo en tu temean, y me acercaré al altar de Dios, al Dios que es la alegría de mi juventud. Confite ortín chita a Dios meos cuar dices ánima mea cuare con tu me. Cantaré tus alabanzas al son de la cítara, oh Dios mío, porque está triste alma mía. Espera in Deo pone du confiteuril y salutare bultus me edeus meus. Espera en Dios, porque he de alabarte más todavía a Él que es mi Salvador y mi Dios. Ese es el salmo que no se dice en la misa de difuntos. Eso para que lo vayamos teniendo presente. Al que le interesan las cosas de Dios, le encuentra sabor a lo que se dice. Al que le aburre todo, pues ¿qué vamos a hacer? Les agradezco por mirar el video hasta el final. Adiutorio nostrum nomini Domini, qui feci cielo et terram, Dominic salutazione menani, como satte venia, amicamus Domino Deo, gracias. Benedicat vos omnipotencia misericordia mio Pater, et Filius Spiritus Sanctus, que en todo Dios sea glorificado.